Hola a todos, qué alegría volver a encontrarnos aquí una vez más. Les deseo de corazón que disfruten de estos momentos con serenidad, paz y alegría. A veces basta con una pequeña historia para convertirse en una chispa de motivación. Un recordatorio de que aunque la vida sea difícil, el amor sincero siempre existe y tarde o temprano llega a nuestras vidas. La vida nunca es un camino fácil. Todos en algún momento hemos tropezado, hemos sentido desesperanza o la amarga soledad de creer que no habrá un mañana mejor. Pero lo que realmente importa es no perder la fe, seguir confiando en que el destino traerá a la persona indicada a alguien que nos ame de verdad, sin condiciones ni máscaras. La historia de Huyen es un reflejo vivo de esa fe. Después de atravesar tormentas y pérdidas que la hicieron pensar que la felicidad se había marchado para siempre, apareció Ye. Él llegó no con promesas vacías, sino con gestos concretos, con una ternura que abarcó no solo a Huyen, sino también a su hijo. Su amor no es un discurso adornado, es presencia diaria, apoyo constante y la seguridad de que juntos pueden enfrentarlo todo. Hoy, al mirar atrás, Huyen comprende que la verdadera felicidad no está en lo grandioso ni en lo lejano. Se encuentra en lo cotidiano, en la compañía fiel, en la mano que no te suelta cuando la tormenta arrecia. Su sonrisa es ahora testimonio de que incluso después de la oscuridad más densa, el destino siempre guarda una luz. Porque en el fondo todos merecemos lo mismo, un amor auténtico que nos devuelva la fe en la vida y nos haga sentir que pase lo que pase, nunca estaremos solos. Ayer el cielo se cubría de nubes oscuras y la lluvia caía con fuerza como si quisiera detenerlo todo. Pero ni Huyen ni Ye se rindieron. Con paciencia y determinación siguieron colocando hoja tras hoja de palma hasta completar el techo de la casa. Cada movimiento, cada esfuerzo compartido se convirtió en un símbolo silencioso de unión, de esperanza y de la certeza de que la felicidad también se construye con sacrificio. Cuando por fin terminaron, se sentaron bajo el alero para descansar. El sol reapareció entre las nubes y bañó el jardín con una luz brillante. Las gotas de agua que aún colgaban de las hojas resplandecían como pequeños cristales. En ese instante, Huyen sintió cómo una ola de gratitud recorría su corazón. Comprendió lo afortunada que era al tener a Ye y a los amigos bondadosos que habían estado a su lado en los momentos más difíciles. Recordaba con claridad la imagen de Ye llegando con el carro cargado de hojas de palma, empapado por la lluvia pero con la sonrisa intacta. Se sentaron juntos en el porche y hablaron de cosas sencillas del techo recién colocado, del día de mañana, de la vida que los rodeaba. Y sin embargo fue en esa simplicidad donde Huyen percibió la profundidad de un cariño verdadero. Las palabras de Ye aquel día quedaron grabadas en su memoria. No eran promesas adornadas ni discursos vacíos, sino expresiones de una preocupación sincera, de un amor que se demostraba en cada acción. Escucharlas hizo que el corazón de Huyen latiera con fuerza, como si se llenara de una felicidad nueva y radiante. En medio de tantas dificultades, Huyen descubrió que la dicha no siempre llega con gestos grandiosos. A veces se esconde en los detalles más cotidianos, en una jornada de trabajo compartido, en un descanso bajo el sol, después de la lluvia, en una conversación tranquila entre dos personas que han decidido caminar juntas. Ese día, bajo la luz dorada de la tarde, Huyen comprendió que la verdadera felicidad no se busca lejos, sino que se encuentra justo allí, en el calor de lo simple, en la compañía sincera de quien está dispuesto a sostener tu mano, incluso en medio de la tormenta.
Aquella mañana, cuando el amanecer apenas asomaba entre la neblina y el canto de los gallos resonaba en la lejanía, Ye ya estaba despierto. Se levantó con rapidez, preparó el carro y se dirigió a casa de un amigo para cargar las hojas de palma que aún faltaban para terminar el techo de la vivienda. El camino estaba húmedo por el rocío y las ruedas dejaban huellas frescas sobre la tierra. No pasó mucho tiempo hasta que regresó. Huyen ya lo esperaba en la entrada. Al ver el carro repleto de hojas verdes, su corazón se llenó de ternura y a la vez de un leve reproche. Ambos comenzaron a descargar los fardos apilándolos con cuidado bajo el porche. El trabajo era duro, pero compartido se volvía ligero. Una vez todo en su sitio, se sentaron frente a la casa para recuperar fuerzas antes de continuar. Huyen lo miró y con voz suave lo reprendió. ¿Por qué no me esperaste para ir juntos? ¿Por qué tenías que hacerlo solo? Ye sonrió con gotas de sudor aún resbalando por su frente. No te preocupes, estoy bien. Anoche dormí solo en casa y me costó mucho conciliar el sueño. Ella arqueó las cejas sorprendida. ¿Difícil dormir? Desde que te ocupas de nosotras, pasando de tu casa a la mía, pensé que ya estabas acostumbrado. Él bajó la mirada, suspiró y dijo con sinceridad: no podía dormir porque solo pensaba en que amaneciera pronto para venir a ayudarte. Además, el cielo se oscureció anoche, parecía que iba a llover fuerte. Y yo me preocupaba. Tú y el niño aquí en una casa todavía inacabada. Quiero que terminemos cuanto antes para poder mudarme definitivamente contigo y con tu hijo. El corazón de Huyen dio un vuelco. Bajó la voz titubeante. Pero aún no estamos casados. Si la gente lo supiera, hablaría mal. Prefiero que me ayudes hasta donde puedas y luego regreses a tu casa. Cuando la casa esté lista, pensaremos en el matrimonio. Entonces sí podrás quedarte aquí conmigo sin temor a murmuraciones. Ye la miró fijamente, sus ojos serenos pero llenos de decisión. Tienes razón. El matrimonio es un compromiso de toda la vida y quiero que sea claro y legítimo. Mi deseo es estar contigo pronto, pero con todo en orden. Sí, lo entiendo, respondió ella conmovida. Entonces él añadió con voz firme: llamé a Tu y le pedí que acelere el proceso de divorcio. Los ojos de Huyen brillaron de sorpresa y una sonrisa tímida asomó en sus labios. Yo ya terminé hace tiempo mi divorcio. Solo faltabas tú. Cuando todo esté resuelto podremos caminar juntos sin escondernos. Él tomó su mano y la apretó con fuerza. Así será. Quiero dejar todo claro para que nadie tenga motivos para juzgarnos. Pero más allá de lo que digan, lo que importa es que nos amamos. Ella asintió con lágrimas contenidas. Es verdad. Vivimos para nosotros, no para los demás. Pero hacerlo de manera abierta, con respeto, también nos dará paz. Ye sonrió e inclinó la cabeza en un gesto sereno. No hicieron falta más palabras. Ella apoyó suavemente la cabeza en su hombro y en ese instante se sintió protegida como nunca. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, iluminando el porche donde ambos estaban sentados. Era una escena sencilla, sin lujos, pero llena de significado. Allí, entre el cansancio y la esperanza, entre el pasado que habían dejado atrás y el futuro que soñaban, comprendieron que estaban construyendo algo más que un techo. Estaban levantando un hogar. Y mientras Huyen cerraba los ojos con el corazón palpitando fuerte, solo pudo desear en silencio que todo siguiera su curso, que la vida no les negara la oportunidad de vivir juntos, libres de rumores y rodeados de amor verdadero.
Aquella noche, el cielo profundo se vestía de estrellas brillantes que iluminaban el silencio. Huyen, sentada en el porche de su casa, levantó la mirada hacia la inmensidad del firmamento. En medio de esa quietud pensó en voz baja. Tal vez todo lo que había vivido no era más que la preparación del destino para conducirla hasta ese instante, hasta la aparición de Ye, el hombre que había sabido darle un amor sincero. Un amor que ella creía imposible de encontrar de nuevo. Durante años, Huyen había cargado con un matrimonio lleno de lágrimas. Su exmarido no solo la había descuidado, sino que con su frialdad y egoísmo había marchitado lentamente su corazón. En más de una ocasión, ella llegó a convencerse de que la felicidad no estaba hecha para ella, que el amor verdadero era un sueño lejano y frágil. Pero en medio de la oscuridad surgió Ye. No era un hombre rodeado de lujos ni de elogios sociales. Al contrario, él mismo había sufrido el desprecio de una esposa que lo humilló por sus orígenes humildes y lo abandonó para seguir a otro. Aún así, pese a la herida, Ye conservó intacta su nobleza, su paciencia y esa capacidad inagotable de amar. Quizás fueron esas cicatrices compartidas las que acercaron sus almas. Ambos, marcados por el dolor, se reconocieron en la mirada del otro. Como dos piezas que parecían rotas, se unieron hasta encajar perfectamente, completando un cuadro de esperanza y ternura. Và xây dựng ngôi nhà trên đấy. Sau bao khó khăn và vất vả thì anh Đệ và Huyền cũng đã gom được số tiền để xây nhà. Tuy nhiên họ rất vui vẻ cùng nhau xây dựng căn nhà bằng tre mới này. Anh Đệ đã vác di chuyển những cây tre mới vào về nhà. Những cọc tre lớn được dựng làm cột. Thì một mình anh Đệ thì không thể là hoàn thành nhanh trước khung nhà được. Anh phải nhờ một người bạn của mình. Thì người bạn này đã nhanh chóng đến nơi. Họ thì cùng nhau làm việc và xây dựng ngôi nhà bằng tre này. Huyền thì đi chợ bán những mớ rau mà mới kiếm được để có tiền làm bữa ăn mới cho gia đình. Một ngày có trôi qua rất là nhanh, thì cuối cùng thì khung nhà đã hoàn thành, còn thiếu phần mái và ốp tường thì họ sẽ hoàn thành sau. Chúng ta cùng
đón xem là căn nhà mới của họ sẽ hoàn thành như thế nào nhé.